Prólogo. Érase una vez un libro en cuya portada figuraban los nombres de dos hombres. Fue escrito por orden de un rey. He aquí la historia que contaba. ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Domo! Hola gente, bienvenidos de nuevo a la Izakaya. Les saluda Mimi Suku y hoy traigo algo muy especial porque pienso compartir con ustedes un libro maravilloso que se llama Érase una vez un libro o Sono Honwa, escrito por dos autores japoneses, Shinsuke Yoshitaki y Naoki Matayoshi, que en español lo edita Plaza Janés, y que es una maravilla de lectura divertida, ligera, pero a la vez muy profunda y con un mensaje muy poderoso. Así que, ¿qué les parece si nos acomodamos y empezamos a disfrutar de una pequeña charla literaria? Y quiero empezar diciendo cómo llegó este libro a mis manos porque es una historia muy bonita y muy especial para mí y creo que refleja un poquito también ese sentido que tiene el libro. Curiosamente, después de leerlo lo entendí. Y es que yo había visto este libro varias veces en diferentes librerías y me había llamado muchísimo la atención porque la verdad es que la edición que hace Editorial Plaza Janés es preciosa. Tapadura o brocados en dorado, muy estilo como antes se hacían los libros. Y viéndolo un día con un queridísimo amigo, le dije, oye, es que tengo muchísimas ganas de leerme este libro, pero pues, no sé si comprármelo. Total, que pasaron las semanas, pasaron los meses y para mi cumpleaños esta maravillosa persona me dijo, ala, léetelo y me cuentas qué tal te parece. Así que este libro ya de por sí tiene muchísima carga de cariño, pero es que además al leerlo me quedé más encantada todavía con la obra. No solamente es una lectura ligera, agradable, yo particularmente me lo leí en 2 horas y lo disfruté muchísimo, me reí, me sobresalté, no lo podía dejar porque quería seguir viendo qué pasaba. Curiosamente no es un libro que tenga una historia que pase, porque es una fábula, como dice en su portada, para todos los amantes de los libros. Es una manera muy bonita, no solamente de iniciar a gente joven, porque al final, haciendo un poco de estudio, resulta que está dirigido no tanto hacia los niños, sino más a los adolescentes y preadolescentes, intentarle meter ese amor por la palabra escrita. Y no solamente funciona para ellos, sino funciona para recordarnos a los que ya tenemos un poquito más de años en esto de la lectura, la maravilla que es la palabra escrita y la importancia y el impacto que tiene. Vamos a empezar por el principio, como todo buen libro, y vamos a preguntarnos la pregunta favorita de la Izakaya. ¿De qué va? Érase una vez un libro. Es una obra que en profundidad nos invita a reflexionar sobre el acto de la lectura y los mundos imaginarios que los libros permiten explorar. Y me encanta que no lo hace desde un punto de vista prepotente o yo es que soy mejor porque leo, sino desde el punto de vista de un juego. Y es que esta historia sigue a un joven protagonista que al abrir un libro se embarca en un viaje fascinante que empieza con que un rey de un país que no conocemos llama a 2 hombres y les dice que se ha leído absolutamente todos los libros que hay en su reino. Así que les da una provisión de dinero y 1 año para que se vayan por el mundo en adelante a conseguirle nuevos libros. Estos 2 aventureros se van por el mundo y 1 año después regresan el mismo día y juntos tocan la puerta del castillo y lo dejan pasar y se encuentran a un rey muy muy enfermo que les pide que por favor le cuenten las historias de los libros que han encontrado. Y así, durante 13 noches, turnándose el uno y el otro, le van contando a este rey enfermo y moribundo las historias de los libros. Y cada historia empieza con Érase una vez un libro. Lo dejo allí porque merece muchísimo la pena leerlo, especialmente cómo termina, pero esta es la noción básica. Y durante esas 13 noches, estos 2 hombres, que a la sazón son los 2 escritores del libro, se dedican a narrar de una forma no lineal, sino en
casi un estado de metacuento en donde tanto la historia como los personajes parecen estar conscientes de su existencia dentro de un libro, diferentes historias referenciadas a los libros. Érase una vez un libro que era tan rápido que contrataron a una pantera para seguirlo y cuando la pantera lo alcanzó se cerró y no llegó ni siquiera a ver cuál era el nombre en la portada. Estas son el tipo de historias que vemos que les cuentan a este rey. El lector, como el personaje principal que está leyendo este libro, al estar dentro del libro, empiezas a interactuar con el contenido de estas páginas porque te empiezas a preguntar sobre el sentido de lo que estás leyendo. ¿Dónde me quieren llevar? ¿Por qué me están contando esta historia? Todas estas preguntas, sin que lleguen a ser de ponerte histérico, son las que te vas haciendo a medida que vas leyendo las páginas de los libros. ¿Y para qué me estás contando esto? ¿Y cómo se relaciona esto con estos otros personajes que están aquí, estos dos hombres y el rey? Es que no... Entonces te mantiene en situaciones inesperadas y surrealistas que lo que vienen a reflejar es lo que experimentamos todos los lectores cuando nos sumergimos en la lectura de un buen libro. El desconcierto, la maravilla y la transformación que produce una historia. Así pues, a través de este viaje, el libro que cuenta la historia de un libro y de sus libros nos invita como lectores a cuestionarnos sobre el poder que puede tener un relato para cambiar la forma que percibimos al mundo. Creo que es una de las obras más maravillosas que he leído en este respecto. A veces dicen que en la sencillez están las verdades más profundas y esta es una de las verdades más profundas. Todos los que somos lectores y disfrutamos de la lectura sabemos que cuando en nuestras manos cae un buen libro, que cuando en nuestras manos cae una buena historia, el mundo se convierte en lo que pasará después dentro de la historia y hasta que no sabemos cuál es la conclusión, no cerramos ese libro. Es una historia divertida, profunda, aprovecha no solamente la escritura como medio de comunicación, sino que también mete ilustraciones vibrantes y texturas en las páginas que capturan perfectamente la esencia de lo que significa ser un lector curioso, porque piensas o quieres creer que todas las piezas del rompecabezas van a cuadrar. Tú como lector crees que al final va a encajar, va a cuadrar, pero realmente lo que quieres es saber qué es lo que está pasando. Y la verdad es que te diviertes con este libro. Es maravilloso, es muy, muy divertido y altamente recomendable. Cada página parece estar llena de vida, de preguntas, de respuestas que no necesariamente tienen que ser definitivas y permite al lector preguntarse qué va más allá de la lectura, cómo nos transforma, cómo nos cambia y cómo nos mete en este mundo en donde vivimos por ese momento de que consigamos esa próxima historia que nos deja sin dormir días enteros hasta acabarla. Pero bueno, ¿quiénes son los maravillosos autores de este libro excepcional? Y es que lo escribieron en conjunto Shinsuke Yoshitake y Naoki Matayoshi. Estos dos autores son figuras que en sí mismos son fundamentales para el mundo de la literatura y la ilustración japonesa. Y su colaboración en Érase una vez un libro es un ejemplo de cómo se puede utilizar la creatividad para generar historias únicas. ¿Quién es Shinsuke Yoshitake? Nace en 1973 en Japón. Es un escritor e ilustrador que es muy conocido por sus libros infantiles que los llena con imaginación y humor. A lo largo de su carrera ha trabajado en numerosos libros que buscan estimular la curiosidad y la reflexión en los niños. O sea, intenta desde pequeñitos meterle esa necesidad de descubrir el porqué y utilizar su imaginación para conseguirlo. Entre las obras más destacadas que tienen se llaman ¿Por qué no? Y La mejor pregunta del mundo. Para mí esto es maravilloso porque una servidora de pequeña, la siguiente segunda frase que decía cada vez que pasaba algo era ¿por qué? ¿Y por qué? Pues este hombre lo lleva un poco más allá. ¿Y por qué no? Por lo que estuve leyendo un poco de estas dos obras, los libros exploran la necesidad del pensamiento crítico de los más pequeños y cómo llegar a ello haciéndolo de una manera accesible y entretenida.
también porque él entiende lo que hablamos hace un ratito, que en la sencillez están las verdades, y entonces tiene una capacidad única este autor para abordar temas muy profundos a través de la sencillez y de la diversión de la lectura. Esto hace que sea muy apreciado por un público infantil. Reta a los niños sin crearles una situación de incomodidad de es que no entiendo lo que me estás queriendo decir. No, es sencillo, es simple. Os lo digo, este libro lo puedes leer sentado con tu niño pequeño y lo van a disfrutar los dos, con lo cual me parece genial. Y por otro lado está Naoki Matayoshi, que nace en 1961 en Japón y es principalmente reconocido como escritor y comediante. Además, su apariencia, si buscáis una foto por internet, verán que es muy dado también a eso de la comedia. Es graciosísimo, es muy alto, muy espigado y con una cara bastante graciosa. Este hombre ganó muchísimo renombre en el mundo literario con sus novelas que abordan temas como la soledad, la identidad y la sociedad japonesa moderna. Aquí vemos que su enfoque no es tanto infantil, es más adulto, hace estudios como sociológicos, ¿no? Como antropológicos de la sociedad en la que vive, pero no está limitado. Y este hombre, cuando yo estaba leyendo su historia para traérselo y que ustedes lo conocieran, tiene un enfoque bastante diverso y tiene la capacidad de nuevo para combinar la comedia con lo introspectivo. Yo supongo que también es parte de aquello de que con la risa todo entra, ¿no? Entonces, este hombre aparentemente ha hecho sus galones de literatura y de autor en esa línea de la comedia en introspección y como a través de ello podemos ver el mundo que le rodea, ¿no? Sus contribuciones a la literatura infantil son de un estilo visual y creativo y pareciera como que son dos amigos que se llevan bien a la hora de escribir juntos porque tienen esa sencillez, esa capacidad creativa y esa capacidad imaginativa para sacar adelante historias sencillas y que a la vez profundas y a la vez maravillosas. A ver, Matayoshi tiene otros proyectos literarios, tiene otros proyectos teatrales. Su libro Ivana del 2012 es una novela que explora el mundo de la comedia japonesa, enfocándose en la relación entre dos comediantes y el proceso detrás de su arte. Fue adaptado a una película y también a una serie de televisión para nuestras amigas y nuestros amigos y amigues izakayers más visuales. Ivana trata de ese tema. Luego tiene Ishinotori, que es quizás una de sus obras más importantes en la que profundiza sobre las relaciones humanas, la identidad y la búsqueda personal. Es una introspección emocional de los personajes y tuvo muchísima relevancia en el 2016 cuando salió en el público y los lectores japoneses. Y finalmente otra de sus grandes obras es Kenkon, que en ella examina las complejidades de la vida conyugal y las dinámicas familiares, mostrando un poco el lado menos glamoroso del matrimonio y las relaciones. Multifacéticos, como he dicho. En cuanto al estilo, dentro de Érase una vez un libro, se ve dos plumas diferenciadas en las noches y en los escritos. Yo siempre decía, este es uno y este es el otro. Y cada uno aporta su enfoque tanto visual como narrativo, porque tengamos en cuenta que los dos son ilustradores. Entonces también ves las diferencias en las ilustraciones y en el modo en que van pasando estas noches que podrían ser los capítulos del libro. Y la colaboración entre estos dos autores creo que permite que la obra sea fresca, que sea dinámica y que consigan ese punto de que la reflexión venga desde la diversión, desde la curiosidad y la imaginación. Se nota que es un libro muy trabajado, muy pensado y que por eso ha tenido un gran impacto, no solamente en Japón, sino en el resto del occidente. Pero en Japón, que es un bestseller que tiene más de 300.000 lectores en Japón, lo cual no es pecata minuta teniendo en cuenta que Japón es un mercado muy grande, con muchos autores, con mucho peso y que la gente lee y le gusta leer. Este tipo de historias que combinan humor y filosofía han sido muy bien recibidas en esta sociedad donde la literatura infantil llega a tener una tradición de abordar temas profundos de manera accesible. Además de haber sido traducido en varios idiomas, que ha permitido que ese impacto no se quede dentro de Japón, en los países de habla inglesa, por ponerles un ejemplo, se está tomando como una herramienta por padres y educadores para enseñar a los libros el poder de la imaginación y la importancia de la lectura.
Como les comenté, tiene un estilo visual muy agradable, especialmente para esas mentes jóvenes e inquietas, con ilustraciones, con cambios de textura. A veces las páginas parecen pergaminos, a veces parecen yute, a veces parecen hojas de un blog, otras veces parecen hojas en blanco o de pintura. Esto hace que la imaginación del lector joven vuele y imagine las cosas que pueden estar escritas en esa hoja. Y ello, junto con la narración creativa, pues lo convierte en una obra ideal para abrir a las conversaciones de cómo los libros pueden cambiar nuestra perspectiva del mundo, cómo nos pueden hacer ver cosas que o no queremos o no podemos ver en un momento determinado, salvo que venga un autor y nos los diga. También ha sido muy influyente para librerías y bibliotecas, con muchas instituciones utilizando este libro para fomentar la lectura entre los niños. Y el éxito se ve reflejado en este caso, y yo creo que aquí es un tema muy extraño, porque generalmente si es un éxito de ventas no es un éxito de la crítica, pero en este caso Érase una vez un libro. Es elogiado tanto por la parte de los lectores como por la crítica literaria, lo que lo consolida como una obra de referencia para acercar a los jóvenes lectores al acto y al mundo de la lectura. Y me parece que ahora les tengo que decir que les recomiendo 100%, no importa la edad que tengas, no importa si te gusta leer mucho, poco o nada, no importa si crees que no va a ser para ti, que os acerquéis y consigáis una copia de este libro y lo leáis y dejéis que esa imaginación que tenemos todos y que está en nuestro niño interior vuele con la maravilla que es las aventuras y los mundos que se abren cada vez que abres un libro. Y dicho esto, también queremos que nos sigáis acompañando en esta aventura que está en este libro y que podáis seguir escuchando todos los programas y todo el contenido que con tanto cariño traemos para compartir con ustedes y que disfruten. Y me dirás, Mimi, ¿cómo podemos hacer eso? Pues muy sencillo, a través de nuestra página web izakayapodcast.com. Allí están absolutamente todos los programas, están ordenados, preciosos, maravillosos. La página está bellísima. Están todas nuestras redes sociales, Instagram, Blue Sky, Mastodon, X, antiguamente conocido como Twitter. Lo que sí le pedimos, porque nos hace muchísima ilusión y muchísimo sentimiento, corazoncito, es cuando le dan ese like, ese me gusta, a ese plus, a ese dedito hacia arriba, a esa estrellita, y se suscriben a nuestro podcast para seguir acompañándonos aquí en esta aventura que es la Izakaya. Que no son de redes sociales, que no les gusta la internet, que no les gusta absolutamente nada, no pasa nada. También pueden hablar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, laizakayapodcast@gmail.com. Aquí podéis dejarnos comentarios, hablar con nosotras, decirnos cosas y nosotros encantadas de recibirlos. Y sin mucho más que decirles, muchas gracias por acompañarme en esta pequeña charla literaria. Cuídense. Bye bye. Epílogo. Érase una vez un libro en cuya portada figuraban los nombres de 2 hombres. Fue escrito por orden de un rey. He aquí la historia que contaba. Arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, 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 hey.